Buenas tardes. Vamos a iniciar una serie de 3 vídeos sobre un mismo tema, pero preferimos ponerlos separados, como digo, en 3. El primero vamos a comenzar por un artículo publicado en un diario mexicano que es La Jornada, por un periodista, escritor y profesor experto en análisis político, se trata de Carlos Facio. El artículo del 6 de abril del 2020 lleva por título, como pregunta, shock y pavor para resetear el sistema. Y me voy a permitir leerlo completo porque es que no tiene desperdicio ni una sola de sus palabras. Lo mismo los otros 2 artículos que vamos a referir en los siguientes vídeos. Comenzamos con el artículo de Carlos Facio. Decía Albert Camus que la única manera de luchar contra la peste es la honestidad. Pero no es la honestidad la que priva en la coyuntura de la epidemia del COVID-19, o sea, del coronavirus, sino lo que priva en esta coyuntura de la epidemia es el miedo. En Amamos al Gran Hermano, Peter Hitchens, del British Daily Mail, escribió que personas, y aquí la cita, anteriormente críticas fueron infectadas por el miedo. Sociedades enteras, cabría agregar, dice Facio. Y resultado de ello, el nuevo orden emergente, o en España los medios de comunicación y los políticos del gobierno, lo llaman la nueva normalidad, que suena más políticamente inocuo, no correcto, inocuo. El orden emergente nuevo podría convertirse en realidad, dice Facio, en un panóptico global, un estado de vigilancia global parecido a lo que imaginó en su novela 1984 George Orwell. Continuamos con el artículo. Me voy a permitir hacer algunos breves comentarios sobre la marcha para tratar de no solo reexponer tal cual el artículo o los artículos, sino aportar alguna pista para abrir el debate y el análisis dialéctico que hace falta, creo yo. Continuamos. El danés Peter Goetze, fundador de la renombrada Cochrane Collaboration, anotó en estos días que corona es una epidemia de pánico y que, cita, la lógica fue una de las primeras víctimas, igual que la verdad. A conclusión similar llegó el virólogo John Oxford de la Universidad Queen Mary en Londres. Cita de este doctor virólogo: diría que el mejor consejo es pasar menos tiempo viendo las noticias de la televisión, que son sensacionalistas. Creo que este brote de COVID es una seria epidemia de gripe de invierno. El año pasado tuvimos 8.000 muertes en los grupos de riesgo. No creo que el actual virus COVID supere en Gran Bretaña ese número. Sufrimos una epidemia mediática. Hombre, según los datos, reflexión mía, por cierto me presento,
Soy Eliseo Rabadán, un profesor jubilado de filosofía, que trato de utilizar la metodología desarrollada por un sistema gestado por el filósofo español Gustavo Bueno, fallecido en el 2016, el sistema cuyo nombre es el materialismo filosófico. Me parece que es una herramienta muy útil y muy práctica. Aunque no soy una persona muy dada a pegarme excesivamente a la ortodoxia, digamos, en cuanto a usar términos que a veces resultan difíciles de entender en primer acercamiento a los legos del sistema, ¿no? Pero sí recomiendo a los que les interese tener esa herramienta acercarse al materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Merece la pena, a mi juicio. Continuamos. De hecho, entonces, lo que escribe aquí, citando a este virólogo, se refiere a los primeros momentos de la pandemia esta, porque ya parece ser que según las cifras oficiales, pues en Inglaterra, en Gran Bretaña ya llevan, como en España, pues 50.000 muertos. Claro, muchos de ellos, parece ser que un 90%, números redondos, son personas muy mayores que estaban la mayoría en residencias más o menos hacinadas, depende de la situación, pero con un montón de enfermedades previas que les debilitaban las defensas ante semejante ataque viral. O sea, eso, el resto, pues, es alarmismo. El resto de difuntos ya es un poco exagerar para meter miedo. Continúa el artículo de Facio. Entrevistado en BBC Radio 4, el ex juez de la Suprema Corte de Reino Unido, Lord Jonathan Sumption, declaró que el problema real, cita de este juez inglés o británico, el problema real es que cuando sociedades pierden su libertad, usualmente no es porque tiranos se las hayan quitado, es porque la gente voluntariamente entrega su libertad a cambio de protección frente a alguna amenaza externa. Y la amenaza es usualmente real, pero exagerada. Sigue la cita de este juez inglés. La presión sobre los políticos ha provenido del público, que quiere acción y no pregunta si valdrá la pena pagar el costo de tal acción del político. Quien ha estudiado historia reconoce aquí los síntomas clásicos de histeria colectiva, continúa el juez. La histeria es infecciosa y la mayoría de los medios se ha hecho eco del pánico. Y lo ha amplificado. Y no hay razón por la cual la naturaleza científica del problema tuviera que significar renunciar a nuestra libertad y ponerla en manos de científicos. Aquí termina la cita de este juez. Continúa Facio. En el contexto del doble shock generado por el pánico ante la amenaza del virus y la respuesta totalitaria de un virtual estado de excepción. Aquí se llamó estado de alarma, pero es un virtual estado de excepción, me refiero a España. Estado de alarma es una manera más o menos demagógica de llamar a lo que realmente es un estado de excepción. Y siempre sigue, ya lo han quitado, duró como 2 meses, pero siguen amenazando con el segundo brote del COVID, ya ahora a finales de agosto del 2020, de volver, si es necesario,
al estado de alarma, donde el gobierno tiene el poder total sobre el legislativo y sobre el judicial, casi incluso. Es un estado de excepción virtual o disfrazado de estado de emergencia, ¿no? Se declaró en varios países este estado de excepción virtual, dice Facio. Le afectó a 3,38 mil millones de personas confinadas, es decir, más o menos el 50% de la población del planeta Tierra se confinó y, por medio de ese estado de alarma o estado de excepción simulado. La epidemia del siglo, entre comillas, epidemia del siglo, podría ser un espantoso distractor, dice Facio, a mi juicio muy acertadamente. Repito, la epidemia del siglo podría ser un espantoso distractor al que se le podría culpar de la crisis cíclica del capitalismo de casino, entre comillas, que estalló hacia septiembre de 2019. En la jerga de los economistas, el COVID-19 como cisne negro o incidente inesperado que desata la crisis de ese capitalismo de casino. Derrumbe que podría superar a la depresión de 1929 o el llamado crack del 29. Vale. Según Rafael Bautista, la respuesta a la crisis podría ser un nuevo gobierno mundial militarizado, donde los toques de queda, las leyes de emergencia y las cuarentenas en varios países pudieran ser preámbulo de una normalidad siniestra, militarizada. Según Facio, como vemos, esa llamada nueva normalidad pues no presenta un cariz muy democrático, que digamos, ni mucho menos. Más bien podría ser bastante brusco, por decirlo suavemente, o violento, más claro. Continuamos con el artículo. El germano Ernst Wolf, del cual haremos el segundo vídeo sobre un artículo suyo, habló de un putsch financiero fascista. Putsch en alemán es golpe de Estado o intento de golpe de Estado, más bien. Puede triunfar o fracasar, pero el putsch financiero fascista. Estados Unidos también tuvo otro experto, Matt Stoller, del American Economic Liberties Project, se refirió a un putsch corporativo. Putsch corporativo, que más o menos es lo mismo que dice Ernst Wolf, el alemán, al referirse a putsch financiero fascista, corporativo. Las corporaciones funcionan más o menos de tipo mafia actualmente, las grandes corporaciones globales y financieras, por supuesto. Este Matt Stoller, el norteamericano al que refiere Facio, continúa explicando qué significa esa idea del putsch corporativo. Una cesión de poder a Wall Street, donde está la bolsa de Nueva York, la más importante hasta ahora del mundo, se supone. Esa cesión de poder a Wall Street que sería llamada rescate pandémico. Según Stoller, la Fed
contrató a BlackRock, principal fondo de inversión global, para administrar el rescate de billones, o sea, miles de millones de dólares, anunciado por Donald Trump. Billion en inglés se dice en español 1.000 millones. Un billón en idioma inglés equivale a 1.000 millones. No es un billón en español, sino es 1.000 millones. Un billón en inglés. Esa aclaración hay que tenerla en cuenta porque hay veces que traducen los periodistas o alguien billón del inglés al español como billón, pero eso serían 1.000 millones. O sea, un millón de millones. Y en realidad son 1.000 millones en español. No es lo mismo, ni mucho menos. Pero sí se presta mucho a confusión. Bueno, continúo. Después de esta aclaración de lo que es el billón y los 1.000 millones, no un millón de millones. Encargaron a BlackRock, el principal fondo de inversión global, para administrar el rescate de billones de dólares anunciado por Donald Trump, o sea, de miles de millones de dólares que anunció Donald Trump para rescatar la economía norteamericana. Pregunta, Carlos Facio. Con la excusa de la pandemia, ¿asistiremos a un nuevo proceso para resetear el sistema mediante la doctrina de shock y pavor? Que por cierto tiene sus raíces en la teoría económica del famoso Milton Friedman, el padre de la llamada Escuela de Chicago, que es una ramificación de la escuela austríaca de Hayek y compañía, ¿vale? Más o menos, resumiendo. ¿Sería entonces una excusa la pandemia para poner en marcha un nuevo proceso y resetear, o sea, la nueva normalidad, ¿no? O resetear también se ha traducido como el gran reajuste, reajustar. Resetear es una palabra de la informática, es un anglicismo, pero traducirlo al español, resetear, significa reajustar. Pero viene a ser, ya la gente se acostumbra a decir resetear más o menos, pero es reajustar. ¿Y qué es lo que hay que resetear? Todo el sistema económico, social, político actual mediante la doctrina, aplicación de una doctrina que se llama shock y pavor. O sea, shock viene del electroshock, de los experimentos que hizo la psiquiatría americana y la rusa probablemente, o cualquier podría hacerlo, ¿no? Aplicar cargas eléctricas para intentar sanar a los supuestamente locos, como se decía antiguamente. Y bueno, ahí está también. Hay mucho alrededor de eso que no hay tiempo de desarrollar. Aplicar la psicología conductista para generar pavor en la gente. Pregunta Carlos Facio. ¿Entraremos en una nueva fase de destrucción creativa, entre comillas, en el marco de una guerra de clases planetaria? Cita aquí a Warren Buffett. Continuamos con el artículo de Carlos Facio, otro párrafo interesantísimo que viene a continuación. Según Stephen A. Hassan, asistimos a una suerte de Gleichhaltung. Perdón por la expresión del alemán chapucera, pero bueno. Vocablo alemán que describe el proceso mediante el cual la Alemania nazi estableció un sistema de control totalitario sobre el individuo, así como una estrecha sincronización
de toda la sociedad y el comercio, aún también los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, etcétera. Hoy en día Facebook, redes sociales, todas esas cosas, ¿vale? Bueno, vamos a seguir adelante. Ajustamos un poco aquí la luz, si podemos. Eso es. Expertos en derecho constitucional alemán han dado la alarma por, cita, graves violaciones de los derechos fundamentales. Hans Michael Heinig advirtió que el Estado constitucional democrático podría convertirse en un Estado higiénico fascista e histérico en el menor tiempo posible. El expresidente del Tribunal Constitucional Federal alemán, Hans-Jürgen Papier, señaló, cita, que las medidas de emergencia no justifican la suspensión de las libertades civiles en favor de un Estado autoritario y de vigilancia. Con deriva colateral. 2 puntos. Y aquí concluye el artículo de Carlos Facio con este párrafo que vamos a leer ahora, que deja abiertas algunas cuestiones para el análisis y la crítica, que ese es el objetivo de hacer este vídeo. Yo no hago normalmente muchos vídeos, solo cuando veo que vale la pena, ¿no? Y que le puede interesar a alguien. Otra cosa es que le interese a pocos, a muchos o a nadie, pero a mí me pide el cuerpo compartir esta información, que tengo la suerte de poder todavía acceder a ella, ¿no? Podríamos estar, dice Carlos Facio, pues, por lo tanto, podríamos estar ante una crisis de depuración, lo pone entre comillas, crisis de depuración y o depuración del mercado. Ojo a esto. Y en esos casos, el paquete va acompañado de su complemento y contraparte social, mediante la doctrina del shock and awe, propia del estado de excepción por tiempo indeterminado, que será la regla, según plantea Carlos Facio. La regla para depurar, es decir, limpiar y purificar el mundo de un virus que todo indicaría ver un enlace a una página en español que se llama Piensa Chile, todo seguido en minúsculas, piensachile.org. Ver Piensa Chile, todo indicaría es una gripe estacional más severa y mantener así a la chusma a raya, como dice Chomsky en un opúsculo de hace muchos años, que lo ha leído mucha gente. Actualmente no sé si lo leerá la nueva generación que viene detrás de la mía. Yo tengo casi 70 años o cerca y lo leí pues hace mucho tiempo. Pero ahí está el libro. Cómo mantener la chusma a raya, se traduce en español. Es un opúsculo, pero Chomsky es como una especie de estilete argumentando, ¿no? O como un escalpelo del cirujano que va meticulosamente desmenuzando lo que tiene que quitar y lo que no, separando y tal. Eso es materialismo filosófico, a mi juicio. Así, la campaña para enfrentar el virus atrae a todos los reflectores, mientras la crisis de depuración económica y social y demás, y el proceso de destrucción creativa se difuminan. O sea, se oculta los verdaderos fines que hay tras bambalinas de todo este montaje propagandístico
de pavor y terror sobre el COVID y tal. Se difumina el proceso de destrucción creativa y una crisis de depuración, y todo se centra en enfrentarnos al virus letal y más peligroso que las pestes de todos los siglos pasados, hasta las divinas que mandaban los dioses enfadados con sus pueblos desobedientes. Y termina diciendo una frase de Flavio Grimaldi, Carlos Facio. Dice lo siguiente: Fluvio Grimaldi habla ya de una era de tecnofeudalismo entre comillas, y entre comillas también bioabsolutismo. Y aquí termina el artículo número 1, el vídeo número 1 sobre el tema. Y muchas gracias por escuchar. Espero que hayan entendido y se haya podido ver y entender lo mejor posible, dadas las circunstancias de alguien que es completamente autónomo, en el sentido de que no tiene más apoyo que el de sí mismo. Yo no domino ni la tecnología de la informática de los vídeos ni demás, pero pues, hago lo que puedo. Un saludo, cuídense y a luchar por nuestra libertad y por la salud, pero que no nos lo resuelven los demás. Eso hay que luchar cada uno y en grupos y organizarse, porque si no nos van a tener como esclavos. En ello están, a mi juicio. Bueno, pues hasta la próxima. Un saludo.